Compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Lucas capítulo 21, versos 29 al 33. Vamos a comenzar en el verso 25 para tener el cuadro claro. Capítulo 21, versos 25 al 33. Dice Jesús hablando, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La señal para la venida del reino de Dios es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo nos muestra aquí la señal para la venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y nos dice que cuando veamos la higuera y todos los árboles brotando, viéndolo por nosotros mismos, sepamos que el reino de Dios está cerca. Hemos visto cómo Israel se ha convertido en una nación libre y soberana desde el año 1948. Y ahí tenemos la higuera que tipifica a Israel. Y hemos visto también cómo muchas naciones, muchos países se han convertido en países libres y soberanos. Ahí tenemos los otros árboles. Y ahora, siendo que esa es una señal de que el reino de Dios está cerca, entonces viene a ser todo eso una antesala para la venida del reino de Dios. O sea que es lo que estaría aconteciendo antes de la venida del reino de Dios. Por consiguiente, lo que estaría antes del reino de Dios sería la democracia. Y ahora, el reino de Dios. Todos desean la venida del reino de Dios. El mismo Jesús también anhelaba la venida del reino de Dios. Y en San Mateo, capítulo 6, dice que oremos
por la venida del reino de Dios. Vean, cuando está enseñando a orar a sus discípulos, les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego de adorar a Dios, glorificar a Dios, luego lo próximo es: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que Jesús enseñó a sus discípulos y a todos los creyentes en Él a pedir la venida del reino de Dios, porque esa será la solución a todos los problemas de la raza humana. Los problemas que tienen todas las naciones es a causa de que se necesita el reino de Dios en la tierra para que todos hagan la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. El reino de Dios en los días de Moisés y en los días de los jueces estaba. Dios estaba reinando a través de Moisés, a través de Josué, a través de los diferentes jueces, a través de Samuel, que fue el último de los jueces. Y cuando el pueblo pidió a Samuel que le diera un rey, Samuel se puso muy triste porque dijo que lo habían desechado a él. Así es como se siente un líder cuando el pueblo pide otro líder. Ahora vean lo que Samuel habla con Dios. Vean lo que le dice el pueblo en el capítulo 8 de Primera de Samuel, verso 5 en adelante. Dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En el tiempo de los jueces, que era la etapa de la teocracia en medio de Israel, Dios reinaba a través de un hombre. Así es la teocracia, Dios reinando por medio de un hombre. Pero ahora ellos quieren un cambio, quieren a un rey reinando sobre ellos, y por consiguiente un rey que reine para Dios. El rey tenía que reinar para Dios. Deuteronomio 17:15 dice que el pueblo sí podía tener rey, pero tenía que ser el que Dios escogiera. Capítulo 17, verso 15 de Deuteronomio, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes
posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y ahí muestra que sí, podría poner rey sobre él, pero el que Dios escogiera. El pueblo tenía que esperar a que Dios tuviera un rey conforme al corazón de Dios, y por consiguiente tenía que ser un profeta para que del corazón y mente de Dios pasaran los pensamientos divinos al corazón y la mente de ese rey, para que ese rey llevara a cabo su reinado conforme a la voluntad de Dios. Y sería un rey reinando para Dios. Pero por cuanto pidió rey antes de tiempo, recibió un rey en la permisiva voluntad de Dios, Saúl, que reinaba para sí mismo la mayor parte de las ocasiones y que no obedecía completamente la voz de Dios. Un rey que reine para Dios tiene que oír la voz de Dios y hacer conforme a como Dios le dice. Y ahora comienza en Israel la monarquía con Saúl, el primero de los reyes, pero fue rechazado luego por Dios porque no obedeció completamente la palabra de Dios. Luego encontramos que cuando llegó el tiempo para ser confirmado para siempre su reino y por consiguiente su dinastía, para que el reino sobre Israel siempre fuera bajo un descendiente de Saúl, cuando llegó el tiempo para eso, no llenó los requisitos y fue rechazado por Dios. Dice, esto fue cuando Saúl ofreció a Dios el sacrificio. No era sacerdote, ni era profeta, ni le tocaba a él hacer ese sacrificio a Dios, sino a Samuel. O sea que en lo relacionado al ministerio del momento, nadie puede tomar la parte que le corresponde a esa persona. Saúl creyó que había hecho una gran cosa, pero como no era el hombre, señaló para eso, desagradó a Dios. Ahora vean, en capítulo 13, verso 13 en adelante, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y por consiguiente, siempre gobernaría sobre Israel, reinaría sobre Israel, un descendiente de Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Esa fue una noticia muy triste, pero era la verdad. Y ahora el hombre que va a suceder a Saúl todavía no es conocido, pero más adelante, en el capítulo 16, ya es conocido como un jovencito llamado David, el elegido de Dios, el hijo número 8, el octavo hijo de Isaí. Esos hijos de Isaí representan los diferentes mensajeros que Dios ha tenido en su iglesia durante las diferentes etapas o edades de su iglesia. Y David, siendo el último de los hijos de Isaí, representa al último mensajero que Dios tendrá en su iglesia, que es el que será instrumento de Dios para pasar el Espíritu de Dios de entre los gentiles luego al pueblo hebreo. Y ahora, así como David tuvo que ver con el reino, ese mensajero tendrá que ver con el reino de Dios, que para el tiempo en que ligera Israel ya haya brotado, y lo estemos viendo que haya brotado la higuera, estemos viendo que Israel ha brotado como una nación libre, soberana, y muchos otros países, el reino de Dios está cerca. Cristo oró y enseñó a orar a sus discípulos para y por la venida del reino de Dios. ¿Qué será la venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra? En Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 4 en adelante, el rey David, cuando va a colocar a su hijo Salomón sobre el trono, y es lo mejor que una persona puede hacer con sus hijos, darle la herencia antes de morir, porque si muere sin haber repartido su herencia, se van a pelear los hijos luego. Casi siempre es así, cada uno quiere la mejor parte. Y ahora David tuvo el privilegio de ver a su hijo Salomón en el trono, estando aún David vivo. Por lo tanto, David era el consejero del rey, y eso fue una bendición muy grande. David no se puso celoso de que su hijo Salomón fuera el rey. Estaba muy orgulloso de tener un hijo elegido por Dios para ser rey sobre Israel, a tal grado que el nombre se lo dio el mismo Dios. Ahora, este hombre sería un hombre de paz. Vean, dice, capítulo 28, verso 4 en adelante de Primera de Crónicas: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Por lo tanto,
la dinastía de David sería la heredera al reino y trono sobre Israel. No puede ser de otra línea o de otra dinastía. Tiene que ser de la dinastía de David. Porque Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre todos los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de Jehová, o para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora aquí nos muestra que el trono del reino de Dios es el trono de David, sobre el cual se sentó Salomón. El reino de Dios fue colocado en medio del pueblo hebreo. Y el trono de David es el trono terrenal de Dios. Y el reino de David es el reino terrenal de Dios. Por esa causa, cuando Jesús ya había resucitado, en el libro de los Hechos le preguntan sus discípulos: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué reino? El reino de David, que tiene que ser restaurado, porque ese es el reino de Dios terrenal. Ese es el reino por el cual Cristo dijo que orara. Cuando dijo que orando dijera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Sigue diciendo en el capítulo 29, versos 22 en adelante: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono estaba sentado el rey David? En el trono de Dios, terrenal. ¿En qué trono se sentó luego Salomón? En el trono terrenal de Dios, que es llamado el trono de David y reino de David. Ese es el reino por el cual Jesús dice que oren para que venga este reino de Dios en la tierra, porque con la venida del reino de Dios a Israel vendrá la paz para Israel y para todas las naciones, porque de Jerusalén saldrá la paz para todas las naciones. Por lo tanto, el secreto para la paz de toda la humanidad está ligado al reino de Dios, que tiene que venir y ser establecido en medio del pueblo hebreo. No habrá otra forma en que Israel y toda la humanidad obtenga la paz imperecedera. Podrán obtener paz temporal, pero la paz imperecedera solamente, exclusivamente, a través de la venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David en y con
Israel, donde se sentará el Mesías príncipe sobre el trono de David y reinará sobre Israel y sobre todas las naciones. Aquí en Isaías nos dice, vean, la humanidad busca la paz, pero la paz imperecedera o permanente. Miren el secreto aquí. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si es el príncipe de paz, tendrá una cultura de paz en su reino y establecerá la paz en Israel y en todas las naciones. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora hemos visto que la paz la traerá el Mesías príncipe, es tu rey, la paz imperecedera, porque Él es el príncipe de paz y tendrá un reino de paz. Por eso es llamado el hijo de David y tipificado en Salomón, el hijo de David, el cual era un hombre de paz. Cuando el arcángel o ángel Gabriel le aparece a la Virgen María, le dice en el capítulo 1 de San Lucas, versos 31 en adelante, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos al ángel Gabriel diciéndole a la Virgen María quién es el niño que ella va a tener. Es el heredero al trono de David. Se sentará sobre el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será un reino permanente que traerá la paz para Israel y para todas las naciones, porque será un reino no limitado a Israel, sino que será sobre toda la humanidad. Por esa causa es llamado el deseado de todas las naciones. Todas las naciones desean tener un rey que les traiga la paz, y ese solamente es uno, el Mesías príncipe, que ha de reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Por eso se le llama a su reino un imperio, porque cubrirá toda la tierra. Aún el profeta Daniel, hablando de este reino, dice en el capítulo 12, verso 35, dice, mas la piedra que hirió la imagen, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ven? Un gran monte, un gran reino. Aquí lo explica más claro en el mismo capítulo 2, versos 44 al 45, cuando dice, y los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desvanecerá y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vean, aquí nos está hablando de ese reino que va a ser establecido en este planeta Tierra. Y que es el reino de Dios. Por eso encontramos que también en el capítulo 7 nos habla de ese reino. Capítulo 7, verso 18 en adelante, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ese es el reino de Dios que estará establecido en la tierra. También el verso 27 de ese capítulo 7 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todas las naciones van a obedecer y servir a este reino de Dios que estará establecido en el planeta Tierra. Todas las naciones van a formar parte de este reino de Dios. O sea que estarán bajo la corona del Mesías príncipe. Ese es el reino del cual Cristo dice que cuando veamos la higuera brotar y los demás árboles, el verano está cerca. El reino de Dios está cerca. Y ahora, al ver que Israel ha brotado como una nación libre y soberana, desde el año 1948, y muchas otras naciones también, no podemos decir otra cosa que el reino de Dios está más cerca que lo que estaba en el año 1948. O sea que está cerca de 60 años más cerca de lo que estuvo en el año 1948. También Cristo dijo que cuando veamos las señales en el sol, la luna y las estrellas y en el mar, y la gente atemorizada por las cosas que han de sobrevenir sobre la faz de la tierra, y ahora con el calentamiento de la tierra, los polos se están derritiendo, los hielos se están derritiendo en los países también, no del polo sur o del polo norte, sino de países como Bolivia y otros países. También se está derritiendo la nieve que tenían en las montañas, ya hay menos. Todo eso por causa del calentamiento de la tierra, y los mares van aumentando su nivel, lo cual significa que las costas van a sufrir maremotos o tsunamis, y muchas costas van a desaparecer. La humanidad
está preocupada, y más los científicos que saben el peligro en que se encuentra la raza humana. Pero todo esto fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesucristo y los apóstoles. Por lo tanto, lo que está sucediendo en la actualidad ya está aquí en la Biblia, y lo que está sucediendo es que se está materializando lo que está en la Biblia. Cristo dijo: cuando ustedes vean estas cosas suceder, vamos a leerlo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando comiencen, y ya comenzaron hace tiempo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención para los creyentes en Cristo es la redención del cuerpo, que para los vivos en Cristo será la transformación de sus cuerpos, y para los muertos creyentes en Cristo será la resurrección en cuerpos eternos. Eso es la adopción, la redención del cuerpo. Y para Israel como nación, su redención será el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en donde será restaurado Israel al reino de Dios. O sea, será redimido Israel. Eso será la redención de Israel. Ahora tenemos la señal para la venida del reino de Dios a la tierra. La higuera ha reverdecido. Israel está como una nación libre y soberana, aunque tiene muchos problemas, pero la señal está ahí. Tiene adelantos científicos, está muy, pero que muy adelantada, y tiene de todo menos una cosa, o menos dos cosas. Una, la paz. No tiene la paz. Y otra, no tiene la presencia de Dios allí, porque el templo donde estaba la presencia de Dios fue destruido. Y por cuanto no tiene la presencia de Dios, pues no tiene la paz, porque Dios es el que da la paz. Pero cuando Dios esté nuevamente en medio de Israel y establezca su reino, que será la restauración del reino de David, entonces Dios le dará la paz a Israel. Ahora, durante 2000 años, el Espíritu de Dios ha estado entre los gentiles, llamando un pueblo para su nombre, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde se presenta a toda la humanidad la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por los pecados de cada ser humano. Ya no se requiere tener un templo y llevar a cabo sacrificios de animalitos, porque ya un sacrificio perfecto fue efectuado en la cruz del Calvario, que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para lo cual Dios envió a Jesucristo a la tierra. Y esa fue la manifestación más grande, la muestra más grande del amor de Dios hacia mí. ¿Y hacia quién más?
hacia cada uno de ustedes. San Pablo y San Juan nos hablan de esto. En San Juan capítulo 13, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la venida de Cristo a la tierra y su muerte es para que creamos en él y obtengamos la vida eterna. En Romanos capítulo 5, versos 6 al 10, dice San Pablo a los romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora, lo que en el Antiguo Testamento se efectuaba el día 10 del mes séptimo en medio de Israel, como el sacrificio de expiación por los pecados para la reconciliación de cada judío, de cada hebreo con Dios, ahora fue cumplido plenamente en Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora Dios no acepta sacrificio de animalitos, porque hay un sacrificio perfecto que fue efectuado: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora todo ser humano, sea judío, sea griego o de alguna otra nacionalidad, puede recibir su reconciliación con Dios por medio de ese sacrificio de expiación realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente puede obtener la salvación y vida eterna. El mismo Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 1, lo cual es una noticia muy hermosa. Dice: San Juan capítulo 3, versos 35 al 36. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano. O sea, todo lo ha entregado Dios en la mano de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que la bendición grande de creer en Cristo es que Él nos da la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea, no verá la vida eterna, no vivirá eternamente, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también en Primera de Juan dice de la siguiente manera, y vamos a leer este pasaje que es muy importante. Dice, capítulo 5, versos 10 al 13 de Primera de Juan: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna para el ser humano? En Jesucristo, el Hijo de Dios. La exclusividad de la vida eterna la tiene Jesucristo, para otorgarla a aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. El que tiene el Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar. Se le va a terminar en algún momento. Por lo tanto, la vida temporal tiene un límite. La vida eterna no tiene límite. Luego sigue diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La buena noticia es que los creyentes en Cristo tienen vida eterna. Tenemos la necesidad de la vida eterna para no dejar de existir. Sin vida eterna, el ser humano viene a ser como los animales. Pero con vida eterna, el ser humano viene a ser como Jesucristo y las criaturas celestiales. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregunta Jesucristo. Si el ser humano se convierte en una persona rica en la tierra y pierde su alma, de nada le sirvió vivir en la tierra. Estamos en esta etapa de la vida, pasando por esta tierra para hacer contacto con Cristo, para obtener la vida eterna. Estamos en la tierra para obedecer al Evangelio de Cristo, creer en Cristo, recibirlo como Salvador y ser rociados con la sangre de Cristo para ser limpios de todo pecado. Ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esta realidad y al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y de hacer la fe de Cristo en nuestra alma, luego dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y di testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, y al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo nació la fe de Cristo en su alma, ahora puede dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Para lo cual puede pasar acá al frente y yo estaré orando por usted. Vamos a dar unos minutos para que puedan pasar acá al frente todos los que todavía no han recibido a Cristo, para que lo reciban como único y suficiente Salvador. Pues ya nació la fe de Cristo en su alma, en su corazón, ya está creyendo en Cristo ahora, tiene la oportunidad de dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador.
Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Lima, Perú, y en todas las ciudades de la República del Perú, y los está llamando en esta ocasión. Vamos a ver si la cámara la pueden mover para que haya paso para la gente. Dios tiene mucho pueblo y los está llamando. La señal de la venida del reino de Dios está frente a todos los seres humanos desde el año 1948. La higuera que ha brotado y ha reverdecido. Israel es la señal y por consiguiente el reloj de Dios. El reino de Dios está cerca. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y nos está llamando, y tenemos que esperar un momentito porque todavía vienen de camino muchas personas que, como ustedes, quieren entrar al reino de Dios. Se entra al reino de Dios primero en la forma espiritual para los gentiles, bajo la dispensación de la gracia o bajo la etapa del cristianismo. Y después entraremos físicamente al reino de Dios cuando esté establecido en la tierra. Todavía continúan viniendo más personas, por lo cual tenemos que esperar unos momentos en lo que llegan todos, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Lima y en todas las demás ciudades y alrededores. Y podemos decir que el reino de Dios se está llenando de peruanos en esta noche. Todavía vienen más personas, vamos a esperar unos momentitos. Todos queremos estar en el reino de Dios, todos queremos vivir eternamente y la oportunidad la tienen todas las personas. Y por cuanto cada persona tiene libre albedrío, la persona tiene que interesarse al escuchar el Evangelio y hacer la decisión más grande, que es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. De todas las decisiones importantes que un ser humano hace en su vida, hay una sola que es la más importante. La decisión que lo coloca en la vida eterna. ¿Cuál es esa decisión? Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ninguna otra decisión coloca al ser humano en la vida eterna. Solamente recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Lo más importante
lo más importante para el ser humano es la vida. Y si la vida física y temporal es importante, cuanto más la vida eterna. Y tenemos que asegurar la vida eterna en nosotros, como recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Nuestro tiempo en la tierra es para recibir la vida eterna a través de Cristo y asegurar así nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todavía vienen más personas, vamos a prepararnos mientras llegan para orar por todos ustedes. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Todos los que están a través del satélite Amazonas o de Internet pueden continuar viniendo a los pies de Cristo también. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Vamos a estar puestos en pie, vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta todavía alguna persona, puede venir. Todavía hay misericordia en el trono de misericordia en el cielo. Todavía Cristo está como sumo sacerdote en el cielo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en esta noche, con nuestros ojos cerrados todos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo, dando a los hombres en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego, perdona mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, sálvame, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo, amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo le está recibiendo en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado.
porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de Jesucristo. El bautismo en agua es tipológico y es una ordenanza divina. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando se levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, conscientes de que el bautismo en agua y que el agua no quita los pecados, sino la sangre de Cristo, pueden ser bautizados conforme a esta ordenanza divina, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador, que será establecido en este planeta Tierra. Ahora, pregunto si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también y bautisterios, hay ministros que le bautizarán, hay personas que les ayudarán, también hay personas que les ayudarán, así es que bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con ustedes el reverendo Humberto Malvin Salvador. Bien, queridos hermanos, las personas que se van a bautizar